el riesgo que uno se tiene que someter para la subsistencia cotidiana, ¿no? En el Parque San Martín, también por toda la avenida San Martín y en gran parte de la economía salteña prima la informalidad, ¿no? La Así media es. en Argentina más o menos un 30% de la economía es informal y en Salta el 45%, ¿no? Entonces estamos hablando que casi la mitad de la economía en Salta es informal. Entonces es una, si se quiere, es casi una guerra de pobres contra pobres, ¿no? En este Así es. punto, si bien yo creo que se cortó el hilo por lo más fino, porque este era un joven, Alexis, que ayudaba a su padre, que salió en defensa de su hermana discapacitada. Ujú. No, o sea, hay una cuestión ahí de territorialidad, digamos, ¿no? Y de cómo se van entramando o cómo se van enlazando los circuitos informales Ujú. de subsistencia, ¿no? Y de supervivencia de los sectores sociales más humildes de la capital y de la provincia de Salta, ¿no? Yo creo Así es. que hay que apostar por una regulación y una transparencia de parte del municipio y de la provincia, y no lo que están haciendo ahora, que es directamente cortarle las pocas herramientas de subsistencia que tenían, ¿no? O sea, con esto no quiero avalar ni en pedo el cobro de los puestos, ni este lugar de informalidad, pero si vos a sectores que ya están vulnerados, que ya están desprotegidos, ¿no? Que están casi a la buena de Dios, digamos, a su Así es. suerte, les Ujú. prohibís, y bueno, eso va a explotar por otro lado, ¿no? Eso es una bomba de tiempo que vos estás haciendo que suceda. Entonces, yo creo que hay varios factores, ¿no? Por un lado, la inacción del Estado municipal frente a la regulación de estos espacios. Por otro lado, también hay una cuestión, yo estudio mucho lo que son los temas de la masculinidad, ¿no? Ujú. Y dentro de la masculinidad dominante hay una cuestión de la hombría, ¿no? De a ver quién Mm. es el más macho, y en estos grupos también se habla de quién es el más poronga. Los hombres aprendemos a esquivar la violencia ejerciéndola, ¿no? Para que Ajá. nosotros nos dejen de violentar, somos los que violentamos, ¿no? Y acá se vio esta violencia en su máxima expresión cuando en el altercado, en la trifulca, viene un colaborador, dicen que había Mm. una pareja, Javier y Alejandra, que eran los que cobraban ahí en los puestos, y viene Mm. un colaborador de ellos, el chino, uno que es venezolano, ¿no? Seguimos con estas vulnerabilidades, Sí. sectores Ujú. populares, Mm. personas migrantes, ¿no? Cuando Mm. sabemos que migrar es un derecho, Así es. bueno, viene con un cuchillo de carnicero, dicen, y le Mm. hace un corte en el cuello, casi que lo degolla, Mm. y bueno, y ahí se da la muerte de Alexis Vilte, la cual Mm. lamentamos y Mm. nosotros reclamamos y exigimos justicia, pero sí apuntamos a que no haya ni una criminalización, ni Claro. una estigmatización, y poder bregar por lugares donde las personas puedan llevar el sustento a sus casas de una manera mucho más digna y menos violenta de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Sí, porque viste que ya desde hoy las redes sociales explotaban justamente, Agustín, por parte de la ciudadanía, y muchos decían hay que sacar a los migrantes, hay que sacarlos que vuelvan a sus países. Justamente lo que acabas de decir es clave, porque siempre parece que el imaginario popular busca apuntar a un culpable, ¿no? Responsabilizar Sí, a alguien para criminalizar eso que no, con lo que no está de acuerdo, y si no es del grupo de nosotros, mucho mejor, ¿no? O sea, Claro. si es un ajeno, es un otro. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, como respuesta del gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, por ejemplo, está, que no es un pensamiento nuevo, ya venía de hacía un par de años, esto de cercar el parque, cercarlo entero, ¿no? Y poner inclusive una especie de placero o vigilante, esto como parte, digamos, de, entre comillas, de solucionar esto que en su momento lo dijiste vos y lo dije yo al comienzo también, ¿no? Lo que parece ser en realidad una guerra de pobres contra pobres. Es tal cual. penoso que el Estado, yo lo dije, mirá, sin saber que opinabas lo mismo al comienzo del programa, porque realmente es muy triste esto que pasó. Sinceramente, sin la contención económica, sin la contención social, sin la contención de alguna manera del Estado, que
por otro lado, yo creo que sí quiere soluciones, pero que no sabe cómo, de alguna manera, ¿no? Ujú. No se arriesga tampoco como para decir, a ver, busquemos una solución que sea una solución buena para todos, ¿no? Y que no es sacarlos del parque, por ejemplo. Tal cual. Sí, no, yo creo que hay una cuestión del derecho al uso del espacio público, ¿no? También hay una cuestión acá de clase social clara, ¿no? Porque mientras la municipalidad o la provincia alienta y estimula, no sé, los paseos gastronómicos, como puede ser la Balcarce, como puede ser el Paseo Güemes o el Paseo de los Poetas, como estos son negros, como son sectores más humildes, que no tienen una voz, que no tienen un reclamo tan fuerte y contundente, directamente los están cancelando y a mí me parece gravísimo porque pone en riesgo la forma de subsistencia que tenían hasta el día de hoy, ¿no? Mm. Volviendo, ¿no? Nadie avala la Sí, sí. violencia ni nadie avala de que haya estas prácticas de apriete y punteriles que se estaban dando, Mm. pero sí lo que buscamos es una regulación, ¿no? Más que, no sé, en vez de barrer la basura abajo de la alfombra, Claro. lo ideal es ponerse, ¿no? A cara descubierta y decir, bueno, ¿qué está pasando? Pensemos una nueva forma de organización, Mm. pensemos otra manera de ocupar el espacio público, porque todos tenemos derecho a ocupar el espacio público, digamos, es un derecho de las ciudadanías, pero bueno, veamos de qué manera lo hacemos y encontrar canales más pacíficos y bueno, lamentar y llorar esta muerte, porque Nahuel Vilte también, digamos, estaba un poco ligado también a la cultura del rap y del hip hop, que yo Mm. actualmente estoy siguiendo mucho, ¿no? Porque me parece que es un espacio de prevención y de creación y de recreación. Entonces, nada, duele y golpea de que un joven Sí. solidario, talentoso, que estaba comprometido con su familia y con la realidad social de su barrio, se vaya de esta manera, ¿no? Tan Sí. terrible, tan dramática, tan trágica. Pero bueno, que esto tampoco nos sirva de excusa, como vos bien decías, Sandra, que no Claro. sean nuevamente los pobres y los inmigrantes el chivo expiatorio, Mm. ¿no? Que se estigmatice, que Mm. se excluya y que se piense que sacándolos de ahí se soluciona el problema, porque continúa la marginalidad, continúa la vulnerabilidad y surge esta gran pregunta de cómo estas familias van a llevar el pan a su mesa, ¿no? De qué Claro. manera van a seguir alimentando a sus hijos y a ellos mismos si se les niega estos espacios que de manera legítima ya venían ocupando, ¿no? Legal Ujú. claramente no era, pero sí había una legitimidad y el Parque San Martín es un espacio de interacción, de sociabilidad y es un lugar donde está la economía popular, digamos, ¿no? Que lo ideal sería poder regularizarla, poder transparentarla y que apunte a lo que sería la economía social y solidaria. Agustín, desde el punto de vista de sociólogo, me quería saber tu opinión sobre si el factor económico contribuye con el estado de ánimo de intolerancia de las personas, porque creo yo que esta es la situación, ¿no? Un estado de problemática económica, de lucha por el terreno, del lugar, de la venta, y eso genera este estado de ánimo de intolerancia. Yo creo que sí, Marce. Me parece de que siempre cuando la situación económica es más agravante o más crítica, las personas tienden a buscar eh, nada, como decíamos, ¿no? Chivos expiatorios o alguna salida de decir, che, pero no sé, dentro de la Argentina, por ejemplo, está muy el discurso de lo que se llama el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Ujú. En esta frase que se resume que dice, a mí nadie me regaló nada, yo todo lo hice laburando, ¿no? Y yo creo que la voluntad y la acción individual tiene un peso, pero si eso no está acompañado con un contexto, es muy difícil de que salga adelante una persona de manera sola. Entonces, yo creo que sí, pero no sé si habría que apuntarle a la economía popular de subsistencia de ciertos sectores en el Parque San Martín, ¿no? Yo, digamos, pero bueno, eso es muy difícil, ¿no? Que muchas veces dentro de las sociedades no se puede ver quiénes son los grandes detractores económicos de nuestra sociedad, ¿no? Yo le apuntaría a los monopolios, yo le apuntaría
a la falta de distribución de la riqueza, ¿no? A que el 1% de la población tenga el 80% de los recursos, ¿no? Esos son los principales problemas. O no sé, el mismo Olmedo. Olmedo es uno de los grandes empresarios latinoamericanos, ¿no? Que tiene una de las mayores flotas de carga en América Latina, ¿no? Y volvemos, como decíamos Sandra, dejemos de tratar de no alentar esta lucha de pobres contra pobres, y si quieren que nosotros discutamos la pobreza, hay que empezar a discutir la riqueza, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que se la están llevando en pala, ¿no? Salta tiene una gran producción de soja, Salta tiene una gran producción de litio, produce cosas a gran escala, y los salteños no estamos viendo ni un peso de eso. Claro. Bueno, yo tengo acá también dos conceptos que, si bien Agustín, son de la burocracia estatal, sí, salen de ahí, digamos. Yo quiero saber qué pensás en torno, por ejemplo, se habló de hacer un registro de feriantes. Viste, así como ahora se utiliza hacer un registro de barrios populares a nivel nacional para tener, digamos, de alguna manera tipo un censo, ¿no? De cómo está la situación y en general de la pobreza, ¿no? Estos registros, de acuerdo a mi mirada, siempre quieren tener como un número de cuánta es la pobreza, ¿no? Entonces, se habla de que se va a llevar a cabo un registro de feriantes, por un lado, ¿no? ¿Para qué? Bueno, no está muy claro todavía, quizás sea para poder reubicarlos o para poder tratar de hacer una mesa de diálogo con estos feriantes y poder arribar a una solución. ¿A vos te parece bien, digamos, este registro de feriantes o tiene una segunda mirada? Yo creo que está bien. Yo siempre apunto a que el Estado tiene que intervenir en las acciones, digamos, tiene que intervenir en la economía, tiene que intervenir en los entramados sociales, así que yo siempre apuntaré a una regulación, ¿no? Me parece que el prohibicionismo nos ha llevado a los peores escenarios, ¿no? Pienses el prohibicionismo de lo que fue el tema de los consumos problemáticos, la misma ley del aborto, ¿no? De la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Vos siempre que prohibís, estás negando el acceso a derechos a un montón de poblaciones, ¿no? Y termina pasando, por ejemplo, con el tema del aborto, decía Favaloro, ¿no? Que con la prohibición del aborto morían las mujeres de los sectores más vulnerables, más populares, más pobres, ¿no? Porque las familias o las personas acomodadas podían hacerse un aborto clandestino en alguna clínica, ¿no? De la misma manera, yo me parece que estaría bien un registro, pero bueno, hay que ver qué se va a contemplar en este registro, porque muchas veces estas personas apenas si están llegando a fin de mes, ¿no? Apenas están llegando a llevar el pan a su mesa, entonces tiene que ser un proceso, ¿no? Tienen que tener sus cursos de bromatología para ver la manipulación de alimentos, tienen que ver también cómo van a ir tributando para que su actividad económica impacte de manera positiva en las arcas municipales, pero bueno, yo apostaría por un registro, pero bueno, que no le corten la actividad esencial, ¿no? Que no los expulsen sin darle otra alternativa, ¿no? Porque de última, bueno, los sacás del parque, pero los llevas a donde te parezca bien, que también hay que ver, ¿no? Porque estar en el parque es un lugar donde hay una alta rotación de personas, ¿no? Hay como cierto movimiento, pero bueno, yo no vería con malos ojos siempre y cuando tuviera su flexibilidad y tendiera a la regularización y legalización con un marco humano, ¿no? Con cierta sensibilidad, entender de que de la noche a la mañana no se puede transparentar todo. Totalmente. Yo comparto lo que vos decías, Agustín, el tema de la regulación, porque imagínate vos, si no sucede lo que sucede muchas veces y en muchos lugares, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? En definitiva, siempre hay uno que es el que maneja, el que cobra el espacio, es decir, un manejo interno en el cual todos sumisamente tienen que cumplir con esa persona, ¿no? Y ese es justamente el problema, ¿no? Cuando el Estado no tiene la intervención, no está presente, genera este tipo de conflictos, ¿no?
una persona que es el que maneja todo y que conduce el bienestar de los demás, ¿no? Y que si no cumplís, te tenés que ir, ¿no? Tal cual, sí. Acá como que hubo un vacío legal, organizacional, no sé, estatal de gobernanza, y bueno, las personas se van dando sus gobiernos, y si vos no tenés reglas o una base de solidaridad, de empatía, de ciudadanía, ¿no? En marcos más pacíficos, termina pasando lo que decís vos, Marcelo, ¿no? Se da el darwinismo social, la Claro. supervivencia del más fuerte, y bueno, a ver quién es el más macho, a ver quién es el más poronga, a ver quién es el más capanga, y bueno, esto se dio que también dicen de que parece de que estaban alcoholizados, ¿no? Se da un sábado a la madrugada, y bueno, se juntaron todas las vulnerabilidades, se juntaron todas las violencias, Seguro. y Claro. tuvimos este desencadenante, este hecho trágico que terminó con la muerte de un joven salteño eh, llamado Nahuel Vilta. Así es. Bueno, en torno a esto que estás hablando y que en parte ya hay una respuesta, yo quería justamente para no estigmatizar, ¿no? Lo que ha sucedido de alguna manera, la gente habla de grupos mafiosos. ¿Vos estás de acuerdo en denominar los grupos mafiosos dentro del parque? ¿Y por qué no? Si la respuesta es negativa, ¿no? Sí, yo estaba ahí, bueno, justo cuando me convocaron, me estaba lidiando, yo creo que habría que ir, ¿no? Y definir qué es mafia para uno, Claro, ¿no? Porque hay sí, que ver si es Claro. un entramado, si es una forma de proceder, si es una acción. Yo creo que se van tejiendo tramas en nuestras sociedades y en nuestros grupos, ¿no? Y hay tramas más legales y hay tramas más ilegales, ¿no? Que eso no quiere decir que sean ilegítimas, ¿no? Porque, no sé, claro. un grupo de WhatsApp de amigos que juegan al fútbol es una trama, no sé, no es legal, ¿no? Pero sí es Ujú. legítima, ¿no? Entonces, Ujú. yo más que ir a los grupos mafiosos, porque me parece que ya hay un tinte un tanto amarillista ahí, Mm, yo hablaría de tramas legales y de tramas legítimas, ¿no? Yo creo que ujú. hay una trama legítima, las personas buscan organizarse en los territorios, yo no sé si conocen, por ejemplo, la Feria de Solidaridad, Sí. es una feria también gigante que le da de Mm, comer a un montón de familias, y hay una cuestión también de acuerdo de cobro del lugar, mm, después hay que ver con qué niveles de violencia se maneja, ¿no? Y claro. eso sí, Ujú. buscar de que no se reproduzca y que se evite, ¿no? Yo estoy a favor de la organización, hay un gran conductor de la Argentina, decía que la organización vence al tiempo, ¿no? Pero que esta organización no implique Es verdad. violencias, no Mm, implique vulnerabilidades, no implique laceraciones, ¿no? Entonces, claro. yo creo que sería un poco apresurado hablar de mafia, sí Mm, podemos hablar de un entramado social legítimo y legal y con ciertas dosis de violencia que, bueno, con varios factores que se fueron acumulando, dio este desenlace trágico. Pero bueno, yo vuelvo a insistir, si vamos a discutir de la pobreza, tenemos que discutir la riqueza, ¿no? Porque una cosa no vive sin la otra, ¿no? ujú. Que una persona inmigrante agarre un cuchillo y mate al otro por el territorio, está hablando de que ellos están peleando por las migajas, ¿no? Y Claro. hay alguien que se está quedando con el pan completo. Entonces, que el árbol no tape al bosque, ¿no? Debatamos la Ujú. violencia en los sectores populares, pero también debatamos la riqueza en la mano de unos pocos, ¿no? Porque Claro. uno se desespera cuando no hay casi nada, ¿no? Claro. Y hace Es un verdad. rato, Marce ahí me preguntaba, por ejemplo, hay dos formas de entender la economía. Hay una economía de la escasez y una Ujú. economía de la abundancia. Todo el Ujú. tiempo nos Ujú. indican de que los productos son escasos, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en la perspectiva de los pueblos originarios de la Pachamama, en realidad estamos rodeados de abundancia, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que hay algunos que se están llevando la gran mayoría de los frutos que nos da la madre tierra, que nos da el ambiente en el cual vivimos, ¿no? Entonces, nosotros desde las ciencias sociales y de la sociología apostamos una economía de la abundancia. Ujú. Los productos sobran, ¿no? Lo que pasa es que Claro. están mal distribuidos, ¿no? Así que poder revertir esas Es verdad. lógicas algunas veces cuesta, ¿no? Porque lo escuchamos
en la tele, lo leemos en el diario, lo dicen en charlas de vecinos, y algunas veces terminamos pensando el mundo con los conceptos de los sectores dominantes, ¿no? Claro. Cuando tenemos que formar un pensamiento crítico y decir, en este mundo hay lugar para todos. La Argentina tiene la capacidad de producir para 500 millones de personas, ¿no? Alimentos. No podemos seguir tolerando la desnutrición y la desigualdad que se da en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta y en la República Argentina y en América Latina. Claro, ahí también, Agustín, hay un aspecto legal, ¿no? Dentro de lo que pasa en el parque y también lo que pasa con los vendedores ambulantes y los manteros, por ejemplo. Hay un común denominador que es aquel que compra mercadería ilegal al por mayor, que la pasa y la distribuye entre los pobres para que estos sean los que le venden esta mercadería, ¿no? También hay un factor a rever, me parece, dentro de esta situación de los feriantes. Sí, no es lo mismo el feriante que es artesano, ¿no? Claro. Genera su propio producto al que lo trafica de manera ilegal por la frontera, que bueno, eso lo podemos ver, ¿no? Si uno, por ejemplo, va por toda la quebrada Humahuaca o mismo si se va al mercado artesanal acá, todos los productos vienen de una fábrica, ¿no? Estos buzos de alpaca, por ejemplo, que hay un comercio a gran escala. Por eso nosotros siempre apostamos lo que se llama el desarrollo local. Desarrollo local. Claro, sí, permita total. la subsistencia de los que estamos acá, ¿no? Y que haya un precio justo para el que lo produce y para el que lo compra, ¿no? Que no haya una cuestión ahí abusiva y que prime el comercio justo por sobre la maximización de ganancias.